mucho que no saludábamos por estos lares. Es Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, joven, a quien respetamos y admiramos y que tiene mucho que aportar en este análisis. ¿Cómo estás, Camila? Gracias por llegar tan temprano con nosotros. No, muchas gracias a ti, Vicente. Pues muy contenta de estar otra vez acá en Sin Censura, ya de regreso y bueno, para platicar de un tema tan importante como el que fue la marcha de este fin de semana, ¿no? Una marcha que tuvo tintes violentos, una marcha que estuvo infiltrada. Si eran los jóvenes los que se manifestaban, hubo otros intereses que también se manifestaron con ellos, echándoles a perder la marcha. Si era una marcha para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, pues estuvo mezclada con otros intereses, ya sea de los Ujú. jóvenes o de los partidistas. ¿Cómo lo ven ustedes en Morena, Camila? Sí, no, completamente de acuerdo contigo. Pues mira, nosotros siempre hemos sido muy claros, ¿no? Desde Morena creemos que toda manifestación es legítima y que toda manifestación se debe respetar, ¿no? Venimos de un movimiento que además, pues tú lo sabes, Vicente, ¿no? Nosotros siempre marchamos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, durante el sexenio de Felipe Calderón y nos tocaron algunas de las peores represiones que se han vivido en este país, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de la violencia que hubo cuando Enrique Peña Nieto estaba tomando protesta como presidente, ¿no? Donde utilizaron a las fuerzas policiales en contra de la gente. Por supuesto, toda la violencia que hubo en las protestas durante el caso Ayotzinapa, no solamente en la Ciudad de México, donde vimos cómo llegaban los granaderos, cómo golpeaban gente, la verdad es que las imágenes eran una cosa terrible, ¿no? E incluso en otros estados de la República vimos que jóvenes que estaban manifestándose, exigiendo justicia por el caso Ayotzinapa, ¿no? Eran levantados, desaparecidos en todo el país por las fuerzas federales, ¿no? Entonces, nosotros venimos de esa experiencia tan violenta que sufrimos en carne propia, ¿no? Y eso hace que para nosotros el derecho de manifestarse de las otras personas, coincidan o no con el proyecto de Morena, sea sagrado, ¿no? Entonces, eso empezamos diciendo, ¿no? Libre manifestación, por supuesto, estén o no de acuerdo con nosotros, pero sí decir que el respetar la manifestación no nos puede hacer cerrar los ojos ante las brutalidades que tú, por ejemplo, acabas de pasar a través de estos videos, ¿no? Creo que quedó muy claro durante la manifestación, pues que intentaron presentarlo como una protesta de la generación Z. En realidad vemos que había muy poco de generación Z, la mayoría eran pues adultos de más de 40 años, además de una cierta clase privilegiada, ¿no? Vimos también en la marcha muchos personajes de la derecha, ahí estaba Fernando Belauzarán, ahí estaba Loret de Mola, el papá de El Loret de Mola, papá. pero ahí estaba, ¿no? O sea, todos estos personajes vinculados a partidos políticos que pues finalmente decían que la marcha era apartidista y bueno, pues vemos que hay un claro interés detrás, ¿no? Entonces, pues no entendemos bien cuál era digamos, la agenda, ¿no? Más allá de esta parte de la violencia que se vivió al final. Fíjate, decía Paulo García, ¿no? Un compañero acá del movimiento que es vocero de la ciudad, decía, ni siquiera hubo un templete donde se virtieran las demandas que se tenían, ¿no? En realidad parece que el punto más alto de la protesta, de esta manifestación, pues fue al final las confrontaciones con las vallas y vemos gente que llevaba martillos, que llevaba motosierras, que llevaban pinzas, ¿no? Es decir, ya iban preparados desde antes, ¿no? Para ese momento de confrontación. Entonces, pues sí, me parece que vale la pena desde Morena como desde, yo creo que todos los partidos políticos lo deberían hacer, Vicente, ¿no? Hacer un llamado a la paz, ¿no? A no volver a caer nunca en esta violencia que vimos, ¿no? Y que todas las manifestaciones que se tengan, que son, repito, legítimas, ¿no? Que es respetable que la gente tenga demandas y quizá que no coincidan al 100% con el proyecto de la Cuarta Transformación, lo puedan hacer, pero no de la manera en la que vimos, ¿no? No con ese nivel de violencia donde incluso pusieron en riesgo
pues a familias que iban, ¿no? Ujú. Vimos ahí también a los jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que no tienen derecho a poner en riesgo, decía el presidente López Obrador, ¿no? Un dirigente tiene en riesgo, puede poner en riesgo su vida, pero no la vida de los demás. Entonces, pues hacer ese llamado, Vicente. Camila, yo no olvido, y Ceci me ha rescatado el video número 8 en nuestra lista, que es del Güero Castañeda, que en un programa de televisión, creo que fue en Televisa, hizo estas declaraciones. Jorge Castañeda, el que fue canciller en el gobierno de Vicente Fox, que era de izquierda, se derechizó, se ultraderechizó y se convirtió en el racista que dice que Putla es un pueblo arrabalero y seguramente ustedes se acuerdan de esto. Pero estas declaraciones del Güero Castañeda no se me olvidan. En momentos en que se está haciendo un llamado a la paz porque parece que la ultraderecha le ha apostado por la violencia, estas declaraciones del Güero Castañeda, me das tu opinión, Camila, después de escucharlo. Ya no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, no me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. No lo están haciendo. Y esto, si se lo sumas a lo que le dijo a Azucena Oresti hace poco, el líder del cártel inmobiliario Jorge Romero, al final los dos Jorges, de que a la oposición solo le quedaba la violencia, me preocupa que sea lo que vimos el sábado, eh, una respuesta a estos llamados o del Güero Castañeda o del líder del cártel inmobiliario del PAN a la violencia. Y no solamente violencia en las calles, sino una violencia en redes, en medios, la narrativa grosera, Camila Martínez. Sí, sí, justo rescataban este video que mencionas donde Jorge Romero dice que ya lo único que le queda a la derecha es la violencia, ¿no? O de Lili Telles en tribuna haciendo un llamado diciendo que quieren guerra, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que se atrevan a hacer esos llamados en tribuna, ¿no? Y entonces, eso decimos, ¿no? O sea, si hay abiertamente estos políticos que son los dirigentes, además en el caso de Jorge Romero, sus partidos políticos están haciendo un llamado a la violencia, que buscan regresar a la guerra, lo decía también Germán Martínez en tribuna, dice, queremos volver a la mano dura de Calderón, ¿no? Híjole, pues cómo no vamos a ver este tipo de situaciones en las calles, ¿no? Pero además, pues claro que estos personajes, estos dirigentes no marcharon, ¿no? O sea, mandaron a la gente, ¿no? De sus partidos políticos, porque ahí estaban los voceros que estuvieron en el relanzamiento del PAN, porque allá había muchos de los voceros de la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿no? Y por supuesto que los dirigentes no estaban cuando se dieron estos actos de violencia en las calles, ¿no? Y esto que comenta Castañeda, que es lo mismo que comentó, me acordé mucho de este video de Carlos Alarraqui, donde dice, pues lo que te da likes y aquí lo que te ayuda a crecer es mentir, ¿no? O sea, mentir contra la cuarta transformación y tal, dice, a toda costa, ¿no? Entonces, son capaces, ¿no? Pues sí, de hacer estas campañas de desprestigio, estas campañas de mentiras, y es lo que hoy estamos viendo también a través de ciertos canales de televisión, sobre todo hay que decirlo, a través de TV Azteca, ¿no? Sobre la marcha del día de ayer. Fíjate, Vicente, hay una cosa que es muy importante decir, ¿no? En este programa. Fue esta semana, ¿no? Cuando la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sentenció que Ricardo Salinas Pliego va a tener que pagar sus impuestos, ¿no? Y ya no va a poder estarse escondiendo y ya no va a estar pudiendo meter amparos, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Que no es sorpresa que una marcha así, con una operación en redes sociales de este tamaño que se está calculando en 90 millones de pesos solamente la parte de redes sociales.
Deja tú ya lo que operaron con ciertos grupos para llevarlos a la manifestación. Solamente redes sociales, 90 millones de pesos, ¿no? Claro que hay un vínculo entre lo que resultó de esta sentencia de la Suprema Corte y la marcha. Y no es sorpresa tampoco ver a López San Martín levantando testimonios ahí en la marcha, nada más que le salió el tiro por la culata, porque ahí incluso algunas de las personas que manifestaron, ¿no?, le dijeron, estamos bien con la marcha, estaríamos mejor si Salinas Pliego pagara sus impuestos, ¿no? Entonces yo no descartaría que también esta marcha pues fuera, por supuesto, un movimiento de resistencia vinculado a los intereses de Ricardo Salinas Pliego, porque como ya va a tener que pagar, pues entonces se van a dedicar a empezar una fuerte campaña mediática de desprestigio contra la Cuarta Transformación, Vicente. Tu reflexión después de escuchar al que se asume, creo yo, por el lenguaje que usa como vocero del movimiento, el número 48, Ceci, por favor, su video número 48, para escuchar las reflexiones de Camila Martínez y su mensaje para cerrar, de nuestra amiga Camila Martínez, a quien esperamos pueda regresar cuantas veces sea necesario, ya que regresó a su casa, que siempre ha sido sin censura, que regrese muchas veces y muchas ocasiones para dejar, como decimos nosotros aquí, la víbora chillando. A ver, Ceci, ¿qué dice el vocero del movimiento de derecha? Amigas y amigos, hoy no marchamos contra nadie, marchamos por todos los que ya no están, por los que temen, por los que sueñan, por las que buscan, por los que se van de su país en busca de una oportunidad, por todos y cada uno de las y los mexicanos. Que nuestra voz sea un grito de paz y de unidad, porque México nos necesita a ti y a mí, nos necesita a todas y a todos. Estos no tienen vergüenza, paz. Cuando vemos cómo pateaban a un policía en el piso, cuando veíamos a un personaje decirle se van a morir porque venimos armados, ¿de qué me habla? Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, ¿con qué cierras? Pues yo cierro diciendo que cómo es posible que una marcha que decía protestar en contra de la violencia haya terminado así, haya terminado con esas escenas donde con pinzas golpean a policías entre varias personas, ¿no? Donde ya iban armados, donde hubo mucha violencia. Me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces, insisto, ¿no? Sí es importante que se haga un llamado a la paz, no solamente de parte de Morena, que ya hicimos un comunicado. Ayer, te cuento, Vicente, tuvimos 6,000 asambleas en todo el país, cerca de 100,000 personas que escucharon también este comunicado rechazando la violencia de las marchas que hubo el sábado, de la marcha que hubo el sábado, que en realidad fue la de la Ciudad de México, porque en el caso de los estados de la República fueron muy reducidas, la verdad. Incluso en la Ciudad de México se calculan 17,000 personas, lo cual pues, es una marcha bastante más pequeña de lo que había tenido la derecha en otras ocasiones, ¿no? No se compara, por ejemplo, con las movilizaciones que tuvieron de el INE no se toca, etcétera. Entonces parece que están perdiendo fuerza, ¿no? Pero sí, la parte más importante me parece que es hacer este llamado a la paz, al diálogo, ¿no? Porque me parece que en la marcha de este día sábado no ganó nadie. No quiero irme sin señalar, ¿no, Vicente? Es muy importante que estemos alertas aquí, todas las personas que están escuchando nuestro programa, ¿no? En esta operación mediática y en esta operación a través de redes digitales que se hizo para convocar a esta manifestación, se encontró la presencia de distintos consultores de comunicación de la ultraderecha que no son mexicanos ni siquiera, ¿no? Son esos consultores que estuvieron ayudando, por ejemplo, a Javier Milei, que han estado en procesos de la ultraderecha también en Brasil, que incluso se han vinculado en Estados Unidos con algunos políticos de derecha y que hoy están buscando
entrar, digamos, políticamente a nuestro país, ¿no? Entonces, pues es muy importante que tengamos esto en mente. Aquí se van a topar con pared, Vicente, porque no hay como en algunos otros países donde han tenido éxito, pues una molestia ciudadana, al contrario, ¿no? A mí me parece que hoy el pueblo de México está muy contento, sabe que el gobierno de la Cuarta Transformación ha podido generar programas que hoy están beneficiando a muchas personas. 13.4 millones de personas salieron de la pobreza solamente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos los programas de bienestar, las pensiones garantizadas a nivel constitucional. 8 de cada 10 personas de este país reciben un programa de bienestar. Hemos tenido aumentos históricos del salario mínimo. Vamos, Vicente, tanto que se ha logrado con la Cuarta Transformación, ¿no? Pero sí es muy importante que estemos conscientes que hay un interés de estos consultores y, por supuesto, de los políticos que los están pagando, de incidir en la política mexicana. Entonces, no podemos permitirlo, ¿no? Hay que hacer estas denuncias de estos intentos de manipulación que se están dando. Entonces, pues nada más cierro, Vicente, diciendo: todos los derechos a disentir tienen que ser respetados. Eso no quiere decir que cerremos los ojos ante estos intentos de manipulación, sobre todo pues cuando hay estas fuerzas de ultraderecha extranjeras y vinculadas a los poderes económicos intentando incidir en nuestro país. Seguramente te refieres a uno de ellos, Javier, ¿qué es? ¿Negre? Negre, efectivamente. Negre. Creo que es español, señalado como promotor de noticias falsas. Ya incluso retó a la prensa. Ya lo vamos a platicar aquí en el transcurso del día. Camila, qué bueno que nos dejas este tema pendiente, porque están identificados con nombre y apellido. Que nadie se diga sorprendido. Y detrás de estos personajes como Javier Negre está el dinero de Ricardo Salinas Pliego para acabar pronto. Mi querida Camila, te agradezco mucho que hayas llegado temprano a Sin Censura y regresa cuantas veces creas importante y que te dé la agenda. Y desde aquí, pues aquí estamos en la lucha. Oye, Aquí está la oferta de siempre, las cámaras y los micrófonos. muchísimas gracias. No, te agradezco muchísimo. La verdad es que me da mucho gusto estar otra vez acá en Sin Censura y pues siempre que nos inviten aquí vamos a estar, querido Vicente. Te mando un fuerte abrazote. Igualmente, saludos a todos. Querida Camila Martínez, hablando sin pelos en la lengua, sin censura en esta mañana. Y déjenme saludar ya a los maestros Paco Cruz, Jaime Hernández, Norman Pearl, a quienes les agradezco su paciencia. Hoy iniciamos a tambor batiente con dos jóvenes, con